El impacto de la competencia intraespecífica en las poblaciones. Hola. El concepto de competencia interespecífica se introdujo anteriormente porque su intensidad generalmente depende de la disponibilidad de recursos. Reaparece aquí porque sus efectos se expresan a través de los temas centrales de esta serie de videos, que son tasas de nacimiento, muerte y movimiento. De esto trata este video. Los individuos en competencia que no logran encontrar los recursos que necesitan pueden crecer más lentamente o incluso morir. Los supervivientes pueden reproducirse más tarde y menos. O, como hemos visto, si son móviles, pueden alejarse más o migrar a otra parte. Son raros los ejemplos en los que se puede comprender la dinámica de una especie sin una comprensión firme de los efectos de la competencia. La intensidad de la competencia por la limitación de recursos suele estar relacionada con la densidad de una población, aunque, como hemos visto, la densidad directa no tiene por qué ser una buena medida del grado de hacinamiento de sus individuos. Los organismos sésiles modulares son particularmente sensibles a la competencia de sus vecinos inmediatos. No pueden separarse unos de otros y espaciarse más uniformemente o escapar por dispersión o migración. Por lo tanto, cuando los abedules plateados, Betula pendula, se cultivaron en pequeños grupos, hubo más ramas suprimidas y moribundas en los lados de los árboles individuales donde sus ramas se sombreaban entre sí que en los lados alejados de los vecinos, donde había un crecimiento más vigoroso. Vemos los resultados de este estudio con estos gráficos que muestran la producción relativa media de yemas, nuevas yemas por yema existente, para abedules plateados, Betula pendula, expresada en el inciso A como producción bruta de yemas y en el inciso B como producción neta de yemas, nacimientos menos muerte, en diferentes zonas de interferencia, es decir, interferencia en diferentes grados con sus vecinos. En el inciso C vemos un plano de 3 árboles explicando estas zonas de alta, media y baja interferencia. Ya vimos que en un rango de densidad suficientemente grande, a medida que aumenta la densidad, la competencia entre individuos generalmente reduce la tasa de natalidad per cápita y aumenta la tasa de mortalidad, y que este efecto se describe como dependiente de la densidad. Por lo tanto, cuando las curvas de tasa de natalidad y mortalidad se trazan contra la densidad en el mismo gráfico y una o ambas son dependientes de la densidad, las curvas deben cruzarse. Lo hacen a la densidad en la que las tasas de natalidad y mortalidad son iguales, y debido a que son iguales, no hay una tendencia general en esta densidad para que la población aumente o disminuya, ignorando por conveniencia tanto la emigración como la inmigración. La densidad en el punto de cruce se llama capacidad de carga y se indica con el símbolo K. En densidades inferiores a K, capacidad de carga, los nacimientos superan a las muertes y la población aumenta. En densidades superiores a K, capacidad de carga, las muertes superan a los nacimientos y la población disminuye. Por lo tanto, existe una tendencia general a que la densidad de una población bajo la influencia de la competencia intraespecífica se establezca en K. Analicemos un poco más estas gráficas que expresan que las tasas de natalidad y mortalidad dependientes de la densidad conducen a la regulación del tamaño de la población. Cuando ambas son dependientes de la densidad en el inciso A, o cuando algunas de ellas
alguna de ellas lo es en los incisos B y C. Sus dos curvas se cruzan. La densidad a la que lo hacen se llama capacidad de carga, como hemos visto. Sin embargo, la situación real es más cercana a la que muestran las líneas gruesas en el inciso D, donde la tasa de mortalidad aumenta ampliamente y la tasa de natalidad disminuye ampliamente con la densidad. Por lo tanto, es posible que las dos tasas se equilibren no solo en una densidad, sino en un amplio rango de densidades, y es hacia este amplio rango de K donde otras densidades tienden a moverse. De hecho, debido a la variabilidad natural dentro de las poblaciones, las curvas de tasa de natalidad y tasa de mortalidad se representan mejor con líneas generales. Y es mejor pensar en K, no como una densidad única, sino como un rango de densidades, como muestra el inciso D de esta figura. Por lo tanto, la competencia intraespecífica no mantiene a las poblaciones naturales en un nivel único, predecible e invariable, K, pero puede actuar sobre un rango muy amplio de densidades iniciales y llevarlas a un rango mucho más estrecho de densidades finales. En consecuencia, tiende a mantener la densidad dentro de ciertos límites y por lo tanto se puede decir que juega un papel en la regulación del tamaño de las poblaciones. Por supuesto, gráficos como estos son generalizaciones a gran escala. Muchos organismos, por ejemplo, tienen ciclos de vida estacionales durante parte del año. Los nacimientos superan ampliamente en número a las muertes, pero más tarde, después del periodo de mayor natalidad, es probable que haya un periodo de alta mortalidad juvenil. La mayoría de las plantas, por ejemplo, mueren como plántulas poco después de la germinación. Por lo tanto, aunque los nacimientos pueden equilibrar las muertes a lo largo del año, una población que es estable de un año a otro, a menudo cambiará drásticamente a lo largo de las estaciones.